Cordial saludo, mi nombre es Melanie Quiseno Parra y en este video voy a hacer un repaso por varias de las crisis económicas más grandes que han ocurrido en el mundo desde los inicios del siglo XX hasta el día de hoy. Soy estudiante de negocios internacionales del curso de Economía y Finanzas Internacionales. En cada caso voy a explicar el motivo del problema, los efectos que trajo en la economía y cómo se conectan con las políticas que toman los países más ricos. También les voy a clasificar según sean sus crisis cambiarias, fiscales o de los bancos. Para cerrar, analizando qué consecuencias traen estos enredos para Colombia. Para esto, vamos a ver la Gran Depresión, que fue la crisis bancaria y fiscal entre el periodo 1929 y 1933, en el cual la primera crisis importante de la que toca hablar es la Gran Depresión. Todo comenzó cuando se desplomó la bolsa de Nueva York en el mes de octubre. Detrás de esta caída había una burbuja enorme causada por dar créditos muy fáciles y por no vigilar a los bancos. Cuando la gente se asustó, corrió a sacar sus ahorros y pues ocurrió que los bancos quebraron por no tener fondos suficientes. Por eso fue sobre todo una crisis bancaria que se puso peor por culpa de las reglas del patrón de oro. Como el dólar estaba amarrado al oro, la Reserva Federal no pudo imprimir dinero rápido para poder rescatar las empresas y resulta que el desempleo pasó del 20% en Estados Unidos. Para salir de ahí, el presidente Roosevelt aplicó el New Deal, metiendo al Estado a gastar dinero, lo que cambió la historia y ayudó a que después en Bretton Woods se pensara en un sistema monetario menos rígido. Ahora veremos la crisis de la deuda latinoamericana, 1982, que fue la crisis fiscal y de deuda. Esta fue una época muy durísima en la que muchos llaman la década de la pérdida. En los años 60, países como México, Brasil y Argentina pidieron demasiados préstamos en dólares porque los intereses afuera estaban regalados. El problema vino cuando la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés con todo para frenar su propia inflación interna. Esta decisión de un país desarrollado encareció las deudas de nuestra región de un momento a otro y en agosto de 1982 México avisó que ya no podía pagar. Esto se clasifica como una crisis fiscal y de deuda del gobierno, que trajo años llenos de desempleo, una inflación altísima y reformas obligatorias por el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, en todo el continente. Ahora vamos a ver la crisis asiática 1997-1998, que se titula como la crisis cambiaria y bancaria. Por el año 1997 reventó la crisis financiera de Asia. Todo arrancó en que Tailandia, el gobierno ya no pudo sostener el precio fijo de su moneda, que era el baht, frente al dólar, porque se le acabaron los ahorros internacionales. Esto es el vivo ejemplo de lo que una crisis cambiaria puede ocurrir. Los inversionistas cogieron miedo, sacaron sus capitales, corrieron y las monedas de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur perdieron su valor de golpe. Como muchas empresas y pues bancos locales debían plata en dólares, la devaluación hizo que esta deuda se volviera impagables, armando una crisis bancaria en cadena. Al final tuvieron que meterse los países ricos y el Fondo Mundial Internacional a dar paquetes de ayuda económica, pero exigiendo recortes fiscales muy fuertes que hicieron dudar a muchos de si la medicina fue peor que la enfermedad. Imagínense. Ahora vamos a ver la crisis financiera global, que fue en 1907-1909,
que fue la crisis bancaria. Esto fue en la crisis global de 1908, la más conocida de este siglo. El problema nació en el mercado de vivienda de Estados Unidos, donde los bancos se pusieron a dar créditos alto riesgo a personas que no podían pagar, como las famosas hipotecas subprime. Luego esos créditos los empaquetaron en productos financieros raros y los vendieron por todo el mundo. Cuando las casas empezaron a bajar de precio, la gente dejó de pagar las cuotas en masa y en septiembre del 2008 el banco de inversión Lehman Brothers, como pueden ver, ese es el logo, se quebró, regando el pánico por todo el planeta. Esta fue una crisis bancaria pura y dura, transmitida a todos los lados por lo conectado que está el sistema financiero hoy. Para frenarla, los gobiernos tuvieron que regalar rescates multimillonarios a los bancos e inventar estrategias como bajar el interés a cero y comprar bonos en cantidades, lo que llaman flexibilización cuantitativa. Ahora veremos la crisis de la deuda europea, 1910, 2002. Como un coletazo directo a lo que pasó en el 2008, entre el 2010 y el 2012 se armó la crisis de la deuda en Europa, afectando sobre todo a Grecia, pero también a Portugal, Irlanda, España e Italia. Estos países ya venían con un problema de deudas políticas y huecos fiscales muy grandes en sus presupuestos. El gran lío fue que al usar todos los euros como moneda única, ninguno podía devaluar para volver barato y competir en el mercado, como hacían antes las economías en apuros. Así que fue una crisis nefastamente fiscal, empeorada por tener una misma moneda, pero sin un gobierno central que maneja los impuestos de todos. La solución de la eurozona combinó préstamos de rescates con unas medidas de austeridad muy severas que causaron protestas y problemas sociales enormes. Ahora veremos la crisis del COVID-19 2020, que fue la crisis mixta, fue el origen sanitario con impacto fiscal y monetario. Pues para ninguno es un secreto que en el año 2020 la pandemia del COVID-19 causó un freno en la economía del mundo que no se veía desde hace mucho tiempo, obligando a casi todos los países a cerrar comercios y fábricas por meses. A diferencia de los otros ejemplos, esta crisis no arrancó por un problema financiero, sino por una emergencia de salud. Sin embargo, los efectos golpearon la parte fiscal y las monedas. Los países desarrollados gastaron presupuestos históricos por dar subsidios y los bancos centrales bajaron a las tasas a mínimos para regalar la liquidez. Estas medidas evitaron que el sistema financiero se cayera como en 2008, pero sembraron la inflación mundial que vivimos en 2021 y en 2022 por culpa de eso. La Reserva Federal tuvo que subir las tasas de interés con una fuerza después, moviendo el precio del dólar en mercados emergentes como el nuestro. Ahora veremos las implicaciones para Colombia. Para finalizar, aunque estas crisis pasen lejos o en las economías más avanzadas, la realidad es que siempre terminan golpeando la economía de Colombia. Nos afectan cuando las inversiones sacan los capitales del país, cuando se cae el precio internacional del petróleo, cuando suben los intereses de los créditos externos o con los saltos que da la tasa de cambio. Entender si estos problemas son de los bancos, de los impuestos o de las monedas nos ayuda a comprender que el TRM se mueve de una forma en el mercado local, tal como se analizó en las operaciones convertidas en el anexo 3. Muchas gracias por su atención prestada.